Scarlett dormía inquieta aquella noche tormentosa de agosto, soñando que algún día se sentiría amada y querida, no por un hombre, sino por un amigo o un conocido. Hacía años que no sentía un tacto agradable por su piel, una mirada amable y una sonrisa verdadera, que no fuese incómoda o notablemente forzada para no aparentar ser maleducado. Anhelaba tener un amigo verdadero, alguien con quien conversar y confiar sus problemas. Deseaba tener a su lado a una persona que no solo la tolerase, sino que la quisiera en su vida. Scarlett tenía algo, a veces la joven no era capaz de entender el qué. Su mera presencia desagradaba a todos aquellos a su alrededor, todos los demás eran incapaces de acercarse a ella a mantener una conversación normal por mucho que Scarlett lo intentaba. La joven llegó a pensar que se trataba de alguna maldición, que estaba destinada a estar sola toda su vida. Se la conocía por el barrio como la don nadie, la chica perdida, el fantasma. Sin embargo, era extraño. Durante los primeros años de su vida, tenía lo que tanto deseaba. Una mejor amiga llamada Ayane. Todos los días a la mañana quedaban enfrente de su casa, paseaban por las calles de su pueblo charlando sobre los dibujitos animados que veían en la televisión. La familia de Ayane tenía mucho más dinero y propiedades que la de Scarlett, y por ello solían ir a casa de Ayane a jugar a la consola o a bañarse en la piscina en verano. Incluso le regaló una de sus bicicletas, ya que Scarlett no podía permitírselo. Cada vez que Scarlett entraba en aquella casa, la familia entera se enmudecía por una razón desconocida. La mera presencia de Scarlett les incomodaba, veían algo en ella que no era normal, a pesar de que Scarlett se comportaba como cualquier chica de su edad y no tenía ninguna maldad en su cuerpo o intenciones malicias. Ayane al principio, no veía nada raro en su mejor amiga. Se divertía mucho con Scarlett, era una chica normal, una chica feliz y con muchas energías. Pero al crecer poco a poco comenzó a ver a Scarlett de la misma manera que la veían sus padres. Algo en ella no le gustaba, pero nunca le había dado una razón para desconfiar en ella. Scarlett no mentía, no manipulaba, era tranquila, educada. Lo único raro era su madre, que parecía olvidarse de la existencia de su propia hija. Los padres de Ayane intentaban sacarle información a Scarlett cuando se quedaba a cenar en su hogar. Querían saber por qué una niña de tan solo 10 años salía sola a la calle, no volvía a casa hasta las 12 de la noche, entraba en casa de cualquier persona sin consultar a sus padres primero. Siempre que solicitaban hablar con su madre, Scarlett decía que no estaba en casa o que estaba trabajando. Era algo extraño, sin duda. Scarlett siempre tenía la misma respuesta, a su madre no le importaba mucho lo que hacía, le dejaba hacer lo que quisiera cuando quisiera, incluso si fuese algo peligroso. Los padres de Ayane no supieron lo que hacer. Estaba claro que Scarlett tenía a una madre soltera muy irresponsable, aunque por otro lado vivían en un barrio seguro y a lo mejor por eso le daban tanta libertad a la pequeña. Decidieron no llamar a la policía para advertir sobre un posible maltrato, ya que Scarlett no presentaba heridas, moratones o alguna señal de que estaba siendo maltratada. Era una niña pequeña muy feliz y con energía, no había signos de una vida privada tóxica. Sin embargo, todo cambió rápidamente cuando los dos chicos comenzaron secundaria. Las estaciones pasaban y cuando Scarlett cumplió 12 años su mejor amiga hasta entonces, Ayane, la ignoraba por completo. Por alguna extraña razón, Scarlett la incomodaba igual que a sus padres. Cuando la chica de pelo oscuro tocaba a su puerta para quedar, nadie contestaba, aunque pudiese ver desde la puerta la televisión que tenía Ayane en su habitación encendida. En la escuela, Ayane se iba con otras chicas y dejaba a Scarlett de lado en su mesa, completamente sola. Todas aquellas amistades que se habían formado a lo largo de su infancia iban desapareciendo como el humo en el aire revoltoso, sin ninguna explicación, sin una razón concreta. Era como si había algo en ella que hacía que los demás humanos se alejasen, como cuando una gata rechaza a un gatito enfermo, o cuando escuchas un sonido molesto y te alejas de él. Scarlett se dio la vuelta en la cama, gruñendo ligeramente al escuchar cómo impactaban contra el tejado de madera la lluvia intensa. De vez en cuando se podía ver un relámpago en el cielo acompañado del rugido de los truenos. Jamás había presenciado una tormenta tan grande en su pueblo, y cada minuto que pasaba los relámpagos parecían caer más cerca de su casa. En sus sueños, aquellos rugidos y destellos eran espíritus que la perseguían y le intentaban ahogar en un río helado. Cuando intentaba subir a la superficie, el hielo grueso no le permitía escapar. No podía gritar en su sueño, sentía que le cubrían la boca cada vez que abría la boca.
Sudaba y sudaba, giraba entre las sábanas, gimiendo suavemente. Finalmente un relámpago sonó tan fuerte y tan cerca que la levantó de golpe, salvándola de su pesadilla. Scarlett buscó el aire que le faltaba, comenzó a hiperventilar. Aún podía ver aquel río tan oscuro, las manos de los muertos intentando ahogarla, los intentos desesperados de romper el hielo y escapar. Se sentó encima de su cama, secándose con las mangas de su pijama de verano blanco las gotas de sudor frío. Tras respirar hondo y volver a la realidad, se volvió a tumbar, doblando la almohada sobre las orejas, intentando ignorar los relámpagos y los truenos que los acompañaba. Suspiró al darse cuenta que no era tan fácil dormir cuando había una tormenta tan grande afuera. Scarlett era una chica de 17 años, de una estatura mediana, pelo oscuro que le llegaba a los hombros, ojos grises que en la luz solar aparentaban ser un verde océano. Sus labios eran un color rosa muy pálido, igual que su piel blanca llena de acné y ciertas cicatrices. No era exactamente atractiva, no se preocupaba mucho por cuidar su físico. Muchas veces ni siquiera se peinaba el pelo, o se lavaba la cara, incluso hubo semanas donde no quiso ni siquiera ducharse. Tenía un dolor profundo reflejado en sus ojos a todas horas a pesar de que ella intentaba ocultarlo. Scarlett era infeliz, y no sabía muy bien por qué. Ella siempre supuso que sería más feliz al abandonar aquel pueblo donde se crió, de unos cuantos miles de habitantes, pero estaba claro que ese no era su problema. Se encontraba perdida en la vida, no sabía qué hacer en el futuro. Igual la razón por su tristeza sería la falta de amor maternal, ya que su madre no era exactamente la persona más cariñosa del mundo. Algunas veces hasta parecía no importarle la salud o la vida de su hija. Era una mujer fría, siempre en sus pensamientos, jamás le había visto estar feliz, contenta. Ni siquiera una simple sonrisa. A lo mejor por eso soy así, pensó Scarlett. O quizás era la falta de una figura paterna en su vida. Su padre era un desconocido, una persona que jamás había conocido. Scarlett no se solía preocupar mucho por él, pero era inevitable preguntarse a sí misma lo que habría ocurrido. Su madre nunca le contó la verdad sobre aquel hombre misterioso, Scarlett ni siquiera sabía si estaba vivo o muerto. Siempre que lo preguntaba, su madre actuaba como si no lo hubiera escuchado. ¿Y sus familiares? No tenía familiares por la zona, o al menos eso pensaba. Su madre era una mujer que mantenía los secretos bien guardados en su mente. Scarlett siempre le interesaba saber y conocer el pasado de su madre, de dónde provenía, la relación que tenía su madre con sus abuelos. Pero su madre jamás hablaba, siempre estaba metida en su mente. Algunas veces, cuando Scarlett cenaba sola y veía a su madre sentada sobre el sillón del salón, se imaginaba lo que habría ocurrido en su pasado. Quizás tuvo una pelea con sus padres al quedarse embarazada conmigo, a lo mejor mis abuelos murieron en un accidente cuando ella era pequeña, a lo mejor se escapó de casa con mi padre. A lo mejor fue una mujer muy cariñosa, que se volvió fría al enterarse sobre la muerte del hombre que más amaba. Otro rayo cayó a unos kilómetros de su casa. Scarlett contaba los segundos que pasaban en su cabeza hasta que se escuchaba el trueno. Scarlett se volvió a levantar de la cama, sabía que no iba a poder dormir aquella noche. Justo debajo de su habitación, se encontraba la sala de estar. Su casa era vieja, se notaba por la decoración, ya que la madre de Scarlett no tenía interés en cambiarlo a su gusto cuando la compró. Los sillones parecían que habían sobrevivido una guerra, las paredes eran de un color amarillo sucio y las cortinas llenas de polvo siempre estaban ocultando la puerta transparente que daba al jardín. Fanny era la madre de Scarlett. Su pelo era de color rojizo muy oscuro, pero ahora lucía un cabello negro para evitar ser reconocida. Además, así evitaba que Scarlett preguntase más sobre la vida de su padre, ya que ella heredó su pelo oscuro. Esta mujer se pasaba la mayoría de las noches viendo la televisión, en concreto las noticias, para enterarse de lo que ocurría en el mundo humano. A igual que su hija, tampoco podía dormir, y ver la tele le relajaba lo suficiente para no estar tensa. Aunque aquella noche la televisión le puso aún más nerviosa. Se podía apreciar en la pantalla a una mujer rubia de mediana edad, con unos papeles en la mano, mirando a la cámara con cierta preocupación. Estos últimos días hemos sido testigos de la muerte de cientos de animales, incluyendo pájaros, ardillas e incluso mascotas como gatos o perros. Científicos aseguran que es un virus que se propaga por contacto entre ciertos animales, pero no afecta a los humanos. Fanny se irguió y pasó la mano por su barbilla, pensativa.
Ella era muy hipocondríaca, siempre pensaba que cualquier pequeña ocurrencia extraña en ese mundo significaba que algo horrible le iba a ocurrir y que debía huir, pero siempre que se preparaba para ello, no ocurría nada. Estaba a salvo, eso se lo aseguraron el día que huyó de su propio hogar. Pero había una voz en su interior le decía que debía salir corriendo, que no iba a poder escapar de su destino. Respiró hondo. No pasará nada, estamos a salvo, se recordó a sí misma. Fanny llevaba 17 años sin poder dormir bien por las noches debido a lo ocurrido años atrás. Sabía que algún día, debía volver a su verdadero mundo y dejar de refugiarse en otro. Odiaba estar así. Durante toda su vida, ella siempre había sido valiente, había luchado contra varios enemigos, pero en ese momento se sentía como una cobarde. Una cobarde que había defraudado a su mundo. ¿Qué haría con Scarlett si realmente debía huir? ¿Le contaría la verdad? ¿Se la llevaría con ella? Fanny sabía que ella no era la mejor madre del mundo, y podía ver que su hija opinaba lo mismo. A lo mejor, si desapareciese de su vida, Scarlett sería más feliz y estaría a salvo. Pero sabía por dentro que eso no era verdad. Su hija no era como los demás, por eso la marginaban tanto en la escuela. Los humanos rechazan aquello que no entienden. De mientras en la habitación de Scarlett, se encontraba la adolescente observando el techo, murmullando una canción inventada bajo la voz para intentar calmarla lo suficiente para volver a dormir. Y casi lo consiguió, sus párpados pesaban cada vez más, sentía que en cualquier momento volvería a quedarse dormida. Pero súbitamente otro rayo cayó, sacudiendo la casa. La adolescente gruñó, girándose otra vez en la cama. Pero pudo jurar que entre el viento y las gotas de agua que impactaban contra su ventana, escuchó una ligera melodía, imitando su melodía. Era la voz de una mujer murmullando su canción desde afuera. La chica se percató aguzando el oído para asegurarse que lo había oído correctamente. Durante unos segundos solo se pudo escuchar el sonido de la lluvia chocando sobre su ventana y el viento sacudiendo las hojas de los árboles en su jardín. Scarlett sacudió la cabeza, pensando que simplemente sería su imaginación y la falta de sueño. Pero nada más tumbarse de nuevo en su cama, lo volvió a escuchar, y esta vez más claro. Era su melodía inventada, no cabía duda, pero que Scarlett se bajó inmediatamente de la cama, sus pies descalzos apoyándose sobre la madera fría. Corrió rápidamente hacia la ventana, abriéndolo completamente en busca de la voz. El viento y la lluvia le azotaba la cara, pero ella estaba concentrada en lo que estaba ocurriendo fuera. Analizaba su jardín, que estaba repleto de charcos y barro, pero no encontraba nada fuera de lo normal. Aún así, lo volvió a escuchar, era sin duda una voz imitando su canción, y esta vez estaba detrás suya. Era una voz parecida a una sirena. Rebotaba por las paredes como un eco entre las montañas, como si bailase y viajase por la casa. Scarlett no se sentía asustada, sorprendentemente. Tenía más bien curiosidad. Pensaba que podría ser su madre, pero lo dudaba ya que jamás le había oído cantar. Scarlett siguió la voz sin pensárselo dos veces, pasando por los pasillos antiguos de su casa, la madera debajo de sus pies crujiendo y chirriando con cada paso que daba. La voz parecía estar guiándola hacia su jardín. Llegó un momento donde Scarlett no podía detener sus piernas, iba siguiendo la voz automáticamente. Andaba lentamente por los pasillos, siguiendo la voz melodiosa y alegre que cantaba aquella melodía tan preciosa. No podía detenerse aunque quisiera. De repente sonó el timbre. Alguien estaba afuera, a mitad de la noche, en medio de una tormenta peligrosa. Fanny se levantó de su silla lentamente, dejando la sala de estar desocupada y la puerta que daba al jardín desprotegida. La mujer se asomó por la mirilla de la puerta al llegar a ella, su corazón latiendo a 1000 por hora. Ella sentía algo en su pecho, sentía que debía salir corriendo. Pero soltó un suspiro de alivio al ver aquella figura familiar en su porche, con una bolsa de comida entre las manos. Abrió la puerta rápidamente con el ceño fruncido. ¿Qué haces aquí, Michael?, preguntó Fanny, su tono igual de frío que siempre. Pensaba que te había dicho que no te acercases a casa. El hombre de pelo castaño que se encontraba en la puerta sonrió al ver que Fanny seguía aún despierta. Michael era el compañero de trabajo de Fanny, los dos trabajaban en un taller de coches, y desde que la vio por primera vez 17 años atrás quiso estar a su lado. Fanny apareció un día en el taller, tenía tan solo 25 años, o eso al menos aparentaba. El padre de Michael, dueño del taller, le preguntó si necesitaba ayuda.
Fanny se le quedó mirando un buen rato, se la veía confusa e indefensa, incapaz de hablar, y un Michael de 22 años logró conversar con ella. Lo único que pudo sacar de ella fue una confesión: se había escapado de casa, y acababa de llegar a ese pueblo. Michael convenció a su padre de colocarla en el taller para ayudarla a seguir adelante, a pesar de que no conocían la experiencia de Fanny. La colocaron como recepcionista, pero no tardaron mucho en averiguar que Fanny era una chica inteligente, era capaz de averiguar lo que le ocurría a los coches estropeados en 2 segundos, los arreglaba con facilidad. Los clientes acudían al taller por la rapidez, pero se sentían intimidados por la presencia de aquella mujer. Michael estaba completamente empapado de agua, en su mano izquierda sostenía una bolsa con el logo de una cadena de comida rápida. Él era una de las pocas personas con la que se hablaba Fanny, pero era porque no dejaba de molestar e insistir. Fanny era atractiva, pero no deseaba tener una relación romántica con un simple humano. Ella se lo dejó muy claro. Michael lo entendió, pero no podía evitar sentirse atraído por ella. «Buenas noches a ti también, Olivia», bromeó Michael, acostumbrado al mal humor de Fanny. «Se me ha roto el coche delante de tu casa. ¿Te importa que coja alguna que otra herramienta? Te doy a cambio mi comida». Fanny, ahora conocida como Olivia, se cruzó de brazos, suspirando y sacudiendo la cabeza. No le creía, ya que Michael trabajaba en un taller de coches y era muy improbable que se le rompiese el coche de la nada. «¿Quieres que me crea que tu coche se ha roto enfrente de mi casa?», preguntó. «¿Trabajas en un taller de coches, Michael?». Michael se echó a un lado, demostrándole a Fanny que su coche negro estaba en la carretera, expulsando humo por la parte trasera. Fanny se echó atrás al verlo, ya que se podía ver que el coche echaba muchísimo humo oscuro y eso era peligroso. «Bueno. Coge las herramientas que te hagan falta, pero hazlo rápido, me voy a la cama pronto. No me tienes que dar nada a cambio», comentó abriendo la puerta completamente. Michael pasó por el lado izquierdo de Fanny, caminando hacia la cocina con prisas. Llevaba una camiseta de cuadros azules y unos pantalones vaqueros negros, algo que no solía ver Fanny en él. Siempre solía llevar su sudadera vieja con pantalones de deporte, él no era tan formal. El hombre jugaba con su pelo castaño mojado mientras buscaba unas herramientas por la cocina, agachándose para mirar entre los cajones. «¿Qué haces por la carretera durante esta tormenta?», preguntó Fanny, tumbada sobre el marco de la puerta de la cocina. «¿Eres tonto?». «Sí, soy un poco tonto. Tenía hambre y tenía ganas de una hamburguesa con patatas», explicó, riéndose al pronunciar esas últimas palabras. Fanny sacudió la cabeza. «Supongo que lo entiendo», pero Fanny no entendía. Los humanos eran tan frágiles, cualquier terremoto, cualquier tsunami, cualquier fuego les podía matar. Pero aún así, se arriesgaban la vida solo para ir en busca de una comida que les hacía aún más daño en el cuerpo. Michael abrió otro cajón. «¿Cómo está tu hija?», preguntó. Fanny se percató inmediatamente posando su mano sobre una botella de vino vacío que se encontraba en la encimera, lista para atacarle por detrás. Por dentro sentía muchísimo miedo, tenía la sensación de que le habían encontrado después de tanto tiempo. «¿Cómo sabes que tengo una hija?», le preguntó de vuelta. Michael seguía rebuscando, haciendo mucho ruido. «¿No te acuerdas? Mi hija va al mismo instituto que ella. Dice que siempre está sola, no se atreve a hablar en clase. ¿Tiene algún problema?». Scarlett no era capaz de hacer amigos por su sangre. Ella no era una simple humana como ellos, y los alumnos por dentro lo sabían, era su naturaleza, por eso se alejaban de ella automáticamente. Su hija había caído en una gran depresión debido al bullying y al acoso que tenía que sufrir constantemente. «A lo mejor es hora de contarle la verdad a Scarlett, ella entenderá», pensó Fanny. «No lo sé, creo que solo está teniendo los típicos problemas de adolescentes». Mintió. Michael suspiró. «Creo que todos hemos tenido problemas en nuestra adolescencia», ¿no?, preguntó Michael. «Sí, mintió Fanny de nuevo, rascándose la mejilla, cansada de mentir continuamente. La adolescencia no era un problema en su mundo, pero en el mundo de los humanos, sí. Scarlett tenía una buena razón para estar deprimida. Su cuerpo sabía que no estaba en su hogar, los demás humanos lo sabían también y por eso se alejaban inconscientemente. Y sentía cierta pena, entendía que Scarlett jamás sería feliz en un lugar donde no pertenecía. «¿Y tu hija no quiere ser su amiga?», preguntó Fanny, mordiéndose las uñas debido al remordimiento. «Pues no me ha comentado nada, igual le digo». Michael estaba tardando en encontrar esa herramienta, y a Fanny no le gustaba tener compañía en casa. Le quería echar de cualquier manera posible.
Dejó los ojos en blanco acercándose a Michael para intentar ayudarle. Fanny estuvo a punto de hablar pero se calló al notar que el cuello de la camisa de Michael no estaba bien colocada por atrás. Fue a colocársela correctamente cuando lo analizó con mucha atención al ver que había una línea negra extraña en su piel. Tenía un tatuaje con la forma de un sol hecho de rayas, rodeado por un círculo, algo que jamás había visto en él. Ella sabía el verdadero significado tras ese tatuaje, no era un simple tatuaje inocente. Michael finalmente cogió una llave inglesa, y se levantó inmediatamente. Gracias por dejarme la Jere. Fue interrumpido cuando vio el cuchillo afilado de Fanny apuntando a su cuello. La parte puntiaguda rozaba ligeramente su garganta. Michael puso las manos en alto sorprendido. Sus ojos expresaban miedo, pero por dentro solo era un show para engañar a Fanny. Si no querías que me llevase las herramientas podrías haberme dicho que no, bromeó. Fanny le miraba amenazantemente, sabía perfectamente lo que era aquella persona, estaba actuando. No era Michael, esa cosa era su asesino que se había aprovechado y había tomado su forma. A pesar de que hacía casi 17 años que no veía a esa especie, sabía que sus intenciones no eran buenas. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Fanny. Michael estaba callado, haciendo temblar sus manos y sus piernas para darle más realismo. Contesta, ordenó Fanny al ver que no contestaba. Michael sabía que no iba a poder engañarla, Fanny era una mujer demasiado lista, así que se rindió, sonriendo perversamente al ver que le había pillado infraganti. Sus manos seguían en el aire, y su sonrisa se burlaba de ella. Se veía a Fanny tan asustada, tan indefensa sin sus poderes. Me has descubierto, admitió al fin. Sigues siendo igual de lista que hace 17 años. Fanny acercó aún más el cuchillo, pero Michael no aparentaba estar muy preocupado. Sabía que Fanny estaba débil, y que sería incapaz de matarle con la misma facilidad que 17 años atrás. Se le veía patética. Te estarás preguntando qué hago aquí. Ese Michael me ha prestado su forma, y he venido a darte una sorpresa, explicó. No sé cómo habrás llegado hasta aquí pero te quiero fuera de mi casa y de este mundo, ordenó Fanny. La sonrisa de aquella cosa se agrandaba con cada frase que le escupía Fanny a la cara. ¿Por qué te viniste a este mundo? ¿No te sientan bien esos 17 años de más? Pareces una vieja con lo guapa que eras hace tiempo, le dijo burlonamente. Fanny no se movía ni un solo centímetro pero estaba lista para hacerlo, para usar sus reflejos en cuanto el bicho atacase. ¿Qué haces aquí, cambiaformas? El cambiaformas era, como su nombre indica, un ser que podía cambiar su forma en cualquier momento. Podía convertirse en cualquier animal y o persona, engañaban a todo el mundo fácilmente. Malais me ha enviado, contestó el cambiaformas. Los ojos de Fanny se agrandaron de miedo al escuchar ese nombre tras 17 años. Un escalofrío recorrió su espalda al recordar lo ocurrido con ese hombre, le volvían a la mente todos los malos recuerdos y apretó aún más fuerte el cuchillo. Malais. ¿Malais sabe dónde estoy?, preguntó Fanny, acercándolo aún más al cuello. Te corrijo, sabe dónde estáis. ¿De verdad crees que Malais no iba a saber nada sobre tu querida hijita?, preguntó el cambiaformas con un tono burlante. Mientras todo ocurría en la cocina, Scarlett se encontraba en el salón. Sus oídos solo captaban el sonido de la canción que la tenía hipnotizada, no las palabras ni los ruidos que se escuchaban en la cocina. Estaba demasiado ocupada persiguiendo a la persona que le llamaba con aquella canción. Provenía de fuera, de su jardín. Apartó las cortinas que ocultaban la gran puerta de cristal. Agarró la puerta vieja con las dos manos, deslizándolo utilizando bastante fuerza para abrirlo. Creó un sonido agudo y molesto al hacerlo. Inmediatamente la sala se llenó de aire frío y humedad, la moqueta gris se empapaba de agua de lluvia. Pero seguía escuchando la voz. Los ojos de Scarlett se iluminaron mientras caminaba lentamente por el jardín. Sus pies descalzos se ensuciaban de barro, la ropa que llevaba puesta se empapaba de agua, pero a pesar de estar tiritando de frío, no podía dejar de seguir a la voz. Entre todos los charcos que se habían creado debido a la fuerte tormenta, hubo uno en concreto en medio de todo el jardín que le atraía la atención. Podía jurar que la canción venía de ese charco, y dentro de él se podía ver una pequeña luz azul bailando y cantando. Scarlett se agachó, estaba a escasos milímetros de tocar el charco con la yema de los dedos, pero su estado de hipnosis se rompió al escuchar un grito agudo que llamaba su nombre. Esa voz la pudo reconocer, era su madre. Jamás la había oído gritar, mucho menos gritar su nombre con tanta preocupación y desesperación.
Ese grito fue lo suficientemente fuerte como para despertarla de su hipnosis. Giró la cabeza violentamente en busca de su madre, y notó cómo el grito procedía de la cocina. Corrió de vuelta a casa, siguiendo los gritos de su madre en vez de la voz. Dejó el salón cubierto de pisotones de barro y de agua, hasta llegar a la cocina donde se encontró una escena sorprendente. Había un ratón en el suelo, dando vueltas alrededor de su madre. Fanny usaba sus pies para intentar matarlo, pero al pillarle la cola con el talón del pie, la pequeña criaturita creció hasta explotar y soltar plumas, convirtiéndose en un águila calva. La mujer de pelo negro teñido supo que tenía que huir, sin poderes estaba indefensa ante aquel ser. Han llegado. Hay que irse, gritó Fanny. ¿Mamá, de qué hablas? ¿Quién ha llegado?, gritó Scarlett, agarrada a su madre. Fanny y su hija empezaron a huir, su madre la guiaba hacia la puerta de la entrada. Pero el águila agarró el pelo de Scarlett con sus garras y la arrastraba de nuevo a la cocina. Fanny supo inmediatamente lo que hacer. Debajo del suelo, bajo una de las maderas, se ocultaba una de las armas más poderosas que había sostenido en su vida, un arma que debió de haber quemado años atrás en su juventud. Con todas sus fuerzas en las piernas, rompió un trozo del suelo con una sola patada, sacando de las ruinas una larga espada. La espada desprendía lo que parecía ser unas chispas moradas, como electricidad. El águila rápidamente vio el arma y se echó atrás, posándose sobre el suelo y dejando a Scarlett tirada. Scarlett se agarraba la mejilla, el cual presentaba unos cortes profundos por las garras afiladas de aquella ave. Se levantaba rápidamente, buscando a su madre y buscando respuestas. Las mejillas de la adolescente estaban llenas de sangre y agua de lluvia, pero a Fanny le preocupaba más lo que llevaba entre sus manos. Necesito que lleves esto afuera, tenemos que irnos a un lugar más seguro, le ordenó su madre. Cógelo bien y ni se te ocurra cortar a alguien con él. Fanny le pasó la espada a Scarlett. Scarlett, sin embargo, estaba fijándose en lo que ocurría detrás del hombro de su madre. Aquella águila iba creciendo cada vez más y más, sus plumas explotaban y se convertían en unas escamas verdes y puntiagudas. Su tamaño podía igualar a la casa, ya que estaba destrozando la cocina al crecer y abría un agujero enorme. La lluvia ahora les caía encima, y podían ver cómo aquella águila se había convertido en un ser tan horroroso y temible, con unas garras y dientes amarillos y sedientos. Los iluminaba la luz amarilla de las farolas, pero no hacía falta ya que la bestia era tan grande que era imposible no verlo. Lo que se posaba enfrente de su casa era un dragón verde, con ojos negros enormes que ansiaban destruir. Su cola era tan larga y flexible que no dudó en rodear la cintura de Fanny con ella. Suéltame, gritó Fanny. Sin pensar con claridad e ignorando lo que le había ordenado su madre, intentó levantar la espada y cortar a aquella bestia para que soltase a su madre, pero aquella arma pesaba demasiado. Sus brazos le fallaban. Scarlett no era una chica físicamente fuerte y estaba agotada de tanto correr. Todo ocurrió tan rápido pero a la misma vez a cámara lenta. El dragón agarró a la madre de Scarlett, que intentaba escaparse de su agarrada, y la lanzó por los aires en dirección contraria. No tuvo tiempo ni de gritar, simplemente fue disparada fuera de su vista. Scarlett miraba con horror el punto donde antes había estado su madre volando. Estaba muy confusa, no entendía lo que estaba ocurriendo, pero hasta ella sabía que su madre no pudo haber sobrevivido a una caída de una altura tan alta y a tanta velocidad. Mamá, musitó. La chica se encontraba sola, con una espada peligrosa entre las manos, su cara empapada de una mezcla de sangre, lágrimas y lluvia. Siempre pensó que cuando su madre muriese las cosas se quedarían igual. Su madre jamás había estado ahí cuando la necesitaba, nunca se preocupaba por el bienestar de su propia hija. No tenían una relación, ¿cómo iba a echar de menos a una madre tan negligente? Scarlett se equivocaba. Sentía una rabia, un dolor, un sentimiento puro de odio que le entraban ganas de destrozar cualquier cosa a su paso y hacerle sufrir a aquel dragón. Su madre era su única familia, era una huérfana y estaba completamente sola. No le quedaba nada más. Soltó la espada, corriendo tras el dragón, que iba andando en dirección contraria a ella, como si fuese en busca de Fanny. Scarlett agarró una piedra que se encontró en el suelo, tirándolo contra el dragón. «Ven aquí, cobarde», gritó, desesperada. El dragón se dio la vuelta con una expresión pétrea. «¿Qué me vas a hacer?» «No eres nada», dijo. Tiró otra piedra más, que le llegó a rozar la pierna. El dragón simplemente la observaba, y notó que la chica había tirado al suelo la única cosa que le mataría. La espada estaba demasiado lejos de su alcance.
Sonrió al ver su ventaja. Malais me dijo que tú no me harías nada, supongo que no le importará si hago esto. El dragón desapareció, convirtiéndose en la silueta de una persona, en concreto, una mujer. Su pelo era un color rojo fuego que le caía hasta la cadera, sus labios un rosa chicle, con los dientes un poco torcidos al sonreír maléficamente. Vestía de un vestido verde medieval, y unas botas marrones que le llegaban hasta las rodillas. De sus botas sacó un cuchillo afilado, el mismo que sostuvo Fanny minutos antes. A Malais Fern le va a alegrar mucho enterarse de la muerte de la hija de Fanny Waster, dijo el cambiaformas con frialdad. Con un movimiento rápido, pasó el cuchillo por el cuello de Scarlett. Pero no llegó a rozarle, porque una fuerza desconocida detuvo la mano de la mujer. El cambiaformas se quedó patidifuso al soltar el arma, y pasó su mirada a Scarlett. Los ojos de Scarlett brillaban de color verde, los cuales soltaban lágrimas. La chica respiraba entrecortadamente intentando mantener su compostura, pero estaba claro que estaba muy enfadada. Tenía la mirada clavada en el cambiaformas. Súbitamente la mujer empezó a tener un tic en la cabeza. Reculó como si tuviera miedo de la chica, y comenzó a temblar. Soltó un aullido repentino de angustia. Se agarraba de la camiseta, tirándose al suelo retorciéndose de dolor. Una nube negra le rodeó, y una luz brillante en su interior salió por todos los orificios faciales. Aulló de dolor hasta que se convirtió en polvo, disolviéndose con la lluvia en el suelo. Los ojos de Scarlett dejaron de brillar y volvieron a su color gris. La visión de Scarlett se volvió muy borrosa justo después de la muerte del cambiaformas. Veía una nube blanca en su visión, y los párpados le pesaban cada vez más. Los músculos se rindieron, sus piernas ya no podían sostenerla y se cayó al suelo del agotamiento, impactando contra el charco que se había formado en su jardín.